Bienvenidos a un nuevo video tutorial de organización de computadoras. Mi nombre es Federico Joaquín y hoy vamos a hablar de aritmética de punto flotante. En realidad en este video vamos a hacer una introducción y a mencionar algunas de las características principales de este modo de operación a modo de repaso. Comencemos entonces recordando que la aritmética de punto flotante es un modo de operación que, a diferencia de lo que sucedía por ejemplo con la aritmética de punto fijo, establece que el punto decimal flota sin tener una posición prefijada para representar y operar con diferentes tipos de números. En general nosotros podemos indicar o conocer a la aritmética punto flotante como la que nos permite representar valores en notación científica, esto es, aquella que representa un número a través de tres conceptos principales: mantisa, exponente y base, que van a ser las tres componentes que van a definir justamente el número a representar. ¿De qué manera? Bueno, a un número n que vamos a querer representar, lo vamos a observar o lo vamos a indicar a través de la representación de un valor de mantisa que va a estar multiplicado por la base en la cual se está operando, y esa base va a estar elevado a un exponente. Fíjense que de aquí los datos que van a estar que vamos a representar, digamos, la base va a estar implícita, pero el valor de la mantisa y el valor del exponente son los que nosotros vamos a representar de diferentes maneras para dar lugar a los diferentes números. Fíjense que a través de este tipo de notación nosotros podemos llegar a representar diferentes números de diferentes maneras. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos representar el valor 105 en decimal, haciendo uso de la base 10, fíjense que lo podríamos expresar como la mantisa 0.105, y esta mantisa estar multiplicada por 10 a la 3. Fíjense que en este caso el exponente es 3, y lo que nos permite es indicar que el punto decimal va a correrse 3 lugares a la derecha, representando el 105. Pero esta notación obviamente que presenta diferentes formas de poder notar un mismo número. Por ejemplo, nosotros variando el exponente y la mantisa en este segundo caso, 1.5 por 10 elevado a la 2 también nos permite representar el valor 105 en base 10, de la misma manera que este tercer ejemplo. Fíjense que en relación al valor de la mantisa y el exponente, es que justamente el punto decimal flota, se mueve a lo largo de esta representación, lo que nos permite dar lugar a diferentes valores. Bien, ¿qué características se deben tener en cuenta entonces para estos tres componentes que nosotros mencionamos como principales, mantisa, exponente y base? En cuanto a la mantisa, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo primero que tenemos que definir es dónde se va a considerar que inicialmente está el punto decimal. Esto es, si vamos a trabajar con mantisas que representan magnitudes enteras, como es el primer caso, fíjense que los dígitos que utilizamos para representar esta mantisa, si fuese entera, asumen que el punto decimal inicialmente está a la derecha, o bien, si la mantisa es fraccionaria, donde los bits, o los dígitos, perdón, que representan la magnitud, asumen que el punto decimal se encuentra a la izquierda. Fíjense que el punto decimal no va a estar representado, y es por eso que necesariamente debe asumirse el esquema de esa mantisa si es entera o fraccionaria, para que una vez que nosotros conozcamos el exponente, sepamos desde qué lugar debemos mover ese punto decimal para, en definitiva, obtener el valor representado. Más allá de esto, las mantisas de alguna manera lo que determinan es si el número que estamos representando es positivo o negativo. Por lo tanto, vamos a necesariamente tener que representar estas mantisas de forma asignada. Para esto vamos a poder usar cualquiera de los tres sistemas de representación que hemos visto a lo largo de la materia, esto es signo magnitud, complemento a la base o complemento a la base disminuida. Finalmente, otra de las cuestiones importantes a mencionar en cuanto a las características que vamos a elegir para algún formato de punto flotante, en este caso para la mantisa, es saber si va a estar normalizada o no. ¿Sí? El proceso de normalizado lo que nos permite es mantener la máxima precisión posible para la cantidad de dígitos que tengamos para representar esa mantisa. Fíjense en el caso de estos dos ejemplos, que son dos mantisas enteras, ¿sí? Porque el punto decimal está a la derecha. Fíjense que esta mantisa que tenemos acá tiene mayor precisión que esta mantisa que está acá. Y esto es justamente porque se encuentra normalizada. ¿Esto qué significa? Que el bit más significativo, en este caso, aporta significancia. ¿Sí? En este caso vemos que está en 1, ¿sí? A diferencia de esta otra mantisa que tiene 4 dígitos de la parte más significativa, en este caso, que son iguales a 0, que no están aportando ningún tipo de magnitud, ¿sí?
Por lo tanto, esto es en el proceso normalizado lo que uno busca es que justamente esto no ocurra de manera tal de mantener la precisión. Ahora más adelante lo vamos a conversar con más detalle porque la normalización depende también del sistema de representación que utilicemos para asignar la matriz. Bien, ¿qué sucede en cuanto al exponente? Fíjense que el exponente naturalmente me va a indicar para dónde es que se va a mover ese punto decimal que se encuentra ubicado a la derecha si es una mantisa entera o ubicado a la izquierda si es una mantisa fraccionaria, ¿sí? Pero el movimiento para un lado o para el otro va a depender justamente de que el exponente sea positivo o negativo. De alguna forma, lo que vamos a necesitar es que el exponente se encuentre asignado y en este caso también vamos a poder utilizar cualquiera de los sistemas de representación que vimos hasta el momento, pero adicionalmente vamos a ver que frecuentemente utilizaremos la notación en exceso para representar el exponente, que ahora también vamos a ver en más detalle. Finalmente, la elección de la base también es importante para poder definir el formato de esta aritmética de punto flotante. Esta base siempre se asume implícita, esto es, cuando nosotros codifiquemos un número en punto flotante, no vamos a indicar cuál es la base con la que estamos trabajando porque se va a encontrar representada de forma implícita, va a estar prefijada, pero particularmente lo que vamos a ver es que en la mayoría de los casos vamos a hacer un uso exclusivo de la base 2. Bien, una vez que tenemos definidas las características principales de la mantisa y el exponente y la base, algo que es importante destacar es cuántos bits vamos a utilizar para representar tanto la mantisa como el exponente. La cantidad de bits claramente lo que nos va a de alguna manera indicar o permitir establecer es el rango de representación y la precisión que va a tener nuestro número representado en dicho formato. Si acá tenemos un ejemplo de una aritmética o de un formato de aritmética punto flotante con 32 bits, que en principio asigna 22 bits para la mantisa. Dentro de los 22 bits, digamos que tenemos 21 que podemos considerar para representar parte de la magnitud, y el signo, que el signo se va a encontrar siempre en el extremo izquierdo para poder rápidamente determinar si es un número positivo o negativo, y en este caso tenemos 10 bits para el exponente. Fíjense que la cantidad de bits que se eligen para el exponente y para la mantisa van a modificar claramente diferentes tipos de cuestiones. Por ejemplo, cuando uno incrementa la cantidad de bits del exponente, lo que va a lograr es un mayor rango de representación de números. Sin embargo, cuando uno incrementa el exponente o los bits del exponente, naturalmente va a decrementar la cantidad de bits que tiene para la mantisa, perdiendo precisión justamente a la hora de representar números que tengan tal vez más dígitos de representación, ¿sí? O de precisión. Entonces, la elección de la cantidad de bits para cada uno de estas dos componentes claramente va a repercutir de forma directa tanto en el rango como en la precisión de los números que estemos representando. Bien, veamos un ejemplo para poder entender un poco más cómo opera esto. En este caso vamos a asumir un formato de punto flotante que generalmente llamamos de media precisión. Este formato de media precisión cuenta con 16 bits en total, 11 bits utiliza para la mantisa y 5 bits utiliza para el exponente. ¿Sí? Dentro de los 11 bits de la mantisa tenemos 10 que serán utilizados para representar la magnitud y un bit adicional que lo vamos a utilizar para el signo, que recuerden se va a encontrar en el extremo izquierdo para determinar rápidamente de que si la mantisa es positiva o negativa. ¿Sí? En particular la mantisa va a ser fraccionaria, ¿sí? O sea que el punto decimal lo vamos a asumir que siempre se encuentra a la izquierda de lo que va a ser la magnitud que estemos representando. Va a estar normalizada, esto va a mantener la precisión siempre lo más que pueda, y va a estar representado en signo magnitud. En cuanto al exponente, más allá de los 5 bits que vimos, el exponente va a estar codificado en exceso. Y ahora vamos a ver cómo es que opera esta cuestión. Teniendo en cuenta este formato, entonces queremos representar el valor n igual a 10,5. ¿Cómo vamos a operar para representar ese valor decimal en punto flotante? Bueno, naturalmente lo primero que vamos a tener que hacer es trabajar o representar este número en la base con la que vamos a operar, que es la base 2. Vamos a ver que utilizando cualquiera de nuestros sistemas, o sea, mejor dicho, de los esquemas para transformar números de decimal a binario, vamos a pasar la parte entera, el 10 en base 10 que se transforma en 10 en base binaria, y el punto 5 en base 10 que se transforma en un punto 1 en base 2. Fíjense que obtuvimos ya, en principio, en este paso intermedio,
la mantisa representada en binario de la magnitud 10,5 en decimal, que en este caso está multiplicada por 2 a la 0, ¿sí? Esto es 10,5 por 1, que nos va a quedar 10,5, ¿sí? Pero naturalmente la primera cuestión que vamos a observar acá es que la mantisa que nosotros tenemos que representar tiene que ser fraccionaria, y claramente esta mantisa que vemos acá no es fraccionaria. Acá tenemos una mantisa que tiene parte entera y parte fraccionaria. Entonces naturalmente lo primero que vamos a tener que hacer es transformar esa mantisa fraccionaria, y a la vez tenemos que considerar que esa mantisa tiene que estar normalizada. O sea que vamos a también aplicar ese proceso. ¿Cómo hacemos que esta mantisa sea fraccionaria? Bueno, como decíamos anteriormente, la mantisa tiene que tener o tiene que ser de la forma el punto decimal y la magnitud a continuación. De alguna manera ese punto lo vamos a tener que mover para lograr eso. Y además, para poder normalizarla, y teniendo en cuenta que el normalizado se aplica sobre una mantisa que está codificada en signo magnitud, lo que vamos a tener que lograr es que la mantisa, más allá del punto, el primer dígito a la derecha del punto decimal sea exactamente igual a 1, ¿sí? Entonces, para poder lograr eso, de nuevo lo que habíamos dicho es, vamos a tener que mover la coma al punto decimal de manera tal de que este valor nos quede representado como un 0, algo, ¿sí? Para eso vamos a tener que mover la mantisa a la derecha, o sea, los bits en la dirección hacia la derecha, o bien, lo que a veces también decimos coloquialmente, es mover la coma hacia la izquierda. Fíjense que haciendo un movimiento de 4 posiciones, vamos a lograr ahora que la mantisa esté justamente representada de forma fraccional. Algo que tenemos que tener en cuenta acá, que la mantisa y el exponente están fuertemente vinculados porque dan lugar a la representación de un número. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros decíamos 10,1 por 2 a la 0, estábamos representando el valor 10,5 en decimal. Ahora, cuando nosotros modificamos esta mantisa y en este punto decimos, bueno, ahora la mantisa es 0,101, no podemos seguir multiplicándolo por 2 a la 0 porque claramente no vamos a estar representando el mismo valor que teníamos originalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que al momento de realizar un movimiento en la mantisa necesariamente se debe ajustar de forma correspondiente el exponente. En este caso, como estábamos moviendo la mantisa a la derecha, o lo que es lo mismo, correr la coma a la izquierda, vamos a tener que incrementar el exponente tantas unidades como veces se movió en este caso la mantisa o la coma. Vemos que la mantisa y la coma nosotros la corrimos con la mantisa 4 lugares a la derecha, o bien la coma 4 lugares a la izquierda. Por lo tanto, el ajuste del exponente tiene que ser también de 4 unidades. Ahora sí vamos a ver que la mantisa fraccionaria que obtuvimos con el exponente ajustado representa concretamente el mismo valor que teníamos inicialmente, el 10,5 en base 10. Obtuvimos entonces una mantisa que está expresada de forma fraccionaria, que está normalizada, pero ahora lo que vamos a tener que hacer es codificar el exponente. Fíjense que hasta ahora el exponente nosotros lo venimos trabajando en base 10. ¿Cómo vamos a hacer para codificar el exponente? En exceso. ¿Y qué significa eso? Un exponente que está codificado en exceso para un esquema de punto flotante general, ¿sí? Implica que al valor del exponente que estamos queriendo codificar lo tenemos mejor dicho, que incrementar con el valor base elevado a la cantidad de bits de exponente, que en nuestro caso acá es 5, menos 1. ¿Sí? En este caso nosotros, para representar el 4, le vamos a adicionar un exceso, que el exceso justamente corresponde con 2, elevado a la cantidad de bits para el exponente menos 1, y vamos a ver que eso, naturalmente, siempre lo vamos a tener que representar en binario, ¿no? Entonces vamos a tener el 4 representado en binario que nos da 100, más 2 elevado a la 4, que es 16, que en binario es el 10. ¿Sí? La suma de esos dos valores me codifican, en este caso, el exponente en exceso, tal como yo requerí. ¿Sí? El exponente en este caso 4. Una vez que obtenemos el exponente expresado en exceso, ya tenemos el paquete de bits que me va a representar, o el paquete de 16 bits que me va a representar este número 10,5 en el formato de punto flotante de media precisión que estábamos considerando. ¿Sí? Fíjense, el primer bit va a estar expresando el signo. Recuerden que el signo, como es positivo este número y la mantisa está representado signo magnitud, tiene que ser un 0. Después venía el exponente codificado en exceso, que habíamos dicho que era 10, 100. Y finalmente después vienen los 10 bits correspondientes a la mantisa fraccionaria y normalizada,
que habíamos hallado hasta aquí, que era el 10101, que es lo que vemos acá, y después, bueno, claramente completados con ceros porque no tenemos más bits de precisión que agregar. ¿Sí? De nuevo, el signo positivo, el exponente representado en exceso y finalmente la mantisa que estábamos queriendo representar, de nuevo en este formato de punto flotante de media precisión. Bien, algunas cuestiones o reglas simples que tenemos que tener en cuenta cuando operamos en punto flotante. En principio, cuando hablamos del exponente en exceso, me parece interesante recalcar esto, es el valor que queremos representar del exponente, que tiene que estar incrementado con el valor base elevado a la cantidad de bits del exponente menos 1. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque en particular cuando trabajemos en la norma IEEE 754, vamos a ver que el exponente en exceso se codifica o se ajusta de forma diferente. Así que tener en cuenta esto, que cuando trabajamos en punto flotante de manera genérica, sin estar hablando de una implementación concreta como lo es la norma IEEE 754, el exponente se ajusta justamente sumando el valor base elevado a la cantidad de bits menos. Por otro lado, también es importante cómo es que vamos a aplicar el normalizado de la mantisa. Vamos a tratar de especificar un poco más. ¿Qué significa que estemos normalizando la mantisa? Bueno, lo que busca este proceso justamente es preservar en todo momento la mayor cantidad de bits de significancia del número que estamos representando. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos representar ese valor fraccionario n igual a 0,001, 010, 010, 011, 1, en punto flotante con una mantisa fraccionaria de 11 bits, ¿sí? Lo que vamos a ver es que este número tiene mayor cantidad de bits que 11. ¿Sí? No nos va a alcanzar los bits que tenemos para representar la mantisa para justamente poder representar ese valor tal y como está ahí. Entonces, si nosotros lo representáramos sin normalizar, esto es tomando la magnitud tal y como viene, vamos a ver que vamos a tener 10 dígitos binarios para representar los primeros 10 dígitos binarios de este número que tenemos acá, pero nos van a quedar 3 dígitos afuera, este 111, justamente que no vamos a poder representar. En cambio, cuando nosotros trabajamos con una mantisa normalizada, y en este caso asumiendo que estamos utilizando una mantisa en signo magnitud, vamos a ver que el primer dígito más significativo tiene que ser diferente de 0. Entonces, ¿qué se hace con esta mantisa en realidad? Se ajusta, se mueve, en este caso, hacia la izquierda, de manera tal que el bit más significativo sea este primero, ¿sí? Y como vamos a mover dos lugares, dos de los bits que estábamos perdiendo en este caso van a pasar a representar una magnitud en particular, ¿sí? Fíjense que en ambos casos estamos representando las mantisas con 10 bits, porque el bit restante en este caso lo tenemos que usar para codificar el signo, así que no está representado aquí, pero en cada uno de los casos vemos que cuando estamos aplicando o trabajando sobre una mantisa sin normalizar, los bits a veces no aportan significancia, y en este caso no nos sirve estar utilizando este esquema. Cuando uno trabaja con una mantisa que tiene bits que no están aportando significancia, lo que está haciendo es perdiendo precisión, porque esos bits los podríamos haber usado para codificar otras magnitudes que aporten significancia, siempre obviamente ajustando el exponente de manera correcta, ¿sí? Lo que sucede en este caso cuando trabajamos con esta misma mantisa, este mismo número que tenemos acá, normalizado, ¿sí? Fíjense que movimos la mantisa de manera tal que dos de los bits que se están perdiendo acá, aquí no se pierdan, y deberemos ajustar el exponente de forma correspondiente por el movimiento que hicimos, ¿sí? Insisto de nuevo, en el caso de no normalizar, estamos perdiendo 3 bits de precisión cuando en cambio, cuando trabajamos con esta representación normalizada, estamos perdiendo solo un bit de precisión, ¿sí? En ese caso, el esquema normalizado lo que nos preserva, como decíamos anteriormente, en todo momento es la mayor cantidad de bits de significancia. Bien, hay que tener en cuenta que el normalizado de la mantisa depende fuertemente del esquema de representación que se esté usando. Cuando trabajemos con mantisas en signo magnitud, claramente, para que la mantisa esté normalizada, el bit más significativo tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Por el contrario, cuando trabajamos con esquemas como complemento a la base y complemento a la base disminuida, sabemos que ese esquema de complementación a veces modifica el sentido que nosotros le damos a los bits que decimos codifican la magnitud del número representado, ¿no? Entonces, en este caso, para poder representar una mantisa normalizada en cualquiera de los dos esquemas que aplican un esquema
de complemento, ¿sí? El bit más significativo necesariamente tiene que ser distinto al bit de signo. Si hablamos de un número positivo, tendrá que ser igual a 1, y si estamos hablando de un número negativo, tendrá que ser igual a 0 para estar normalizado. Bien, y por último hablar un poco del ajuste del exponente, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros normalizamos, generalmente, normalizamos o desnormalizamos, vamos a ver más adelante para poder operar, necesitamos necesariamente ajustar el exponente. ¿Cómo es que se ajusta el exponente? ¿Cuál es la regla que les recomiendo que recuerden? Cuando uno mueve la mantilla a la izquierda, o lo que coloquialmente nosotros decimos, movemos la coma a la derecha, tomen en cuenta que lo que nosotros estamos haciendo es justamente incrementar el valor de la mantilla, ¿sí? Cuando uno mueve la mantilla, si esta es la mantilla original y la mueve a la izquierda, vamos a obtener una mantilla que es más grande. Como la mantilla y el exponente se relacionan de manera tal de representar un número, si uno incrementa el valor de la mantilla, necesariamente va a tener que decrementar el valor del exponente. Y es justamente esa la regla que tenemos que aplicar. Movemos mantilla a la izquierda o la coma a la derecha, como quieran llamarlo, estamos incrementando el valor de la mantilla. Por lo tanto, para seguir representando el mismo número, vamos a tener que decrementar el valor del exponente. Por el contrario, cuando movemos la mantilla a la derecha, o lo que es lo mismo, la coma a la izquierda, vamos a estar decrementando el valor de la mantilla. Estamos achicando el valor de la mantilla. Para que el número que estaba representado a través de esa mantilla y ese exponente siga siendo el mismo, naturalmente se debe incrementar el valor del exponente, justamente para obtener esa cantidad. Bien, con eso llegamos al final de este video, que esperamos les haya sido de útil.